Articulación, ¿qué entendemos por articulación? ¿Qué es articulación? Formaciones anatómicas que se encargan de unir dos o más huesos, como dice el libro. Formaciones anatómicas que se encargan de unir dos o más huesos. Por ejemplo, un frontal con un parietal. Se une un frontal con un parietal. ¿Cómo se unen? A través de algunas o de ciertas formaciones anatómicas. ¿Okay? O la unión de la mandíbula con el temporal. ¿Okay? Y ciertas formaciones anatómicas se encargan de unir estos dos huesos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿O para qué es la articulación? ¿O hay diferentes tipos de articulaciones? Tres, en principio, así clasificando bien grande. Las articulaciones que se mueven, tienen una amplia variedad de movimientos que puede realizar, ¿verdad? Tenemos articulaciones que se mueven poquito, pequeñito, ¿verdad? Pequeñito, pequeñito. Y articulaciones que no se mueven definitivamente. ¿Ok? Tengan en cuenta siempre que los nombres ya nos dan mucha información. Entonces yo tengo la sin artrosis, yo nomás separo sin artrosis, o sin artrosis en realidad. Pero sin artrosis, sin articulación, sin movimiento. ¿Ok? Por una parte, lo que no se mueve es sin artrosis o entra en el grupo de sin artrosis. Luego tenemos la articulación anfiartrosis. La anfiartrosis, voy a compartir la pantalla enseguida. La anfiartrosis, que es lo que se mueve más o menos, ¿sí? Chiquitito. No tiene una amplia, no realiza un amplio movimiento. ¿Ok? Y luego tenemos la diartrosis. La diartrosis, que este sí ya produce, ya permite realizar un movimiento más amplio. Ok, entonces eso es súper grande. Entonces si a mí me preguntan por cierto tipo de articulación entre dos huesos, yo tengo que pensar, ¿se mueve? ¿No se mueve? ¿O se mueve más o menos? O sea, ¿verdad? Evidentemente que la articulación que se da entre el frontal y el parietal no se mueve en condiciones normales. Ustedes pueden agarrar su parietal y... Bueno, entonces vamos a empezar a copiar. Vamos a hacer un resumen ahora de articulaciones. Y nunca más se van a olvidar de esto. Entonces tenemos la sin artrosis. Escriban todos ustedes. Sin artrosis. Tenemos la anfiartrosis. Y tenemos la diartrosis. Sin artrosis, sin articulación, sin movimiento. Anfiartrosis se mueve más o menos. Y las diartrosis son ya lo que se mueve. Entonces, ¿qué es lo que le diferencia a esto? Ya vimos ya. En cuanto al movimiento, bueno, evidentemente es qué tipo o si puede o no realizar algún movimiento, ¿verdad? De acuerdo al movimiento, entonces tenemos sin movimiento, más o menos, ¿verdad? Y lo que sí ya se mueve. Ahora, en cuanto cada uno tiene cierto tejido que lo une o que unen los huesos, ¿ok? En el caso de la sin artrosis, estos están unidos general, o sea, lo que vamos a ver por fibras cortitas, por tejido fibroso, por fibras cortitas. Y si yo voy a hacer un dibujito, acá, un ejemplo de cómo se articula esto, acá yo voy a hacer, por ejemplo, un parietal y acá otro parietal. Ok, fibras cortitas, se unen por fibras cortitas. Entonces en el medio de cada hueso que está cerquita, muy cerca entre sí, tenemos nosotros fibras cortitas. Y son fibras cortitas, entonces esas fibras cortitas no permiten el movimiento de los huesos. Estoy simulando entonces la articulación entre ambos parietales. ¿Ok? Entonces esta es una articulación sin artrosis. Entonces, para redondear, donde generalmente tenemos sin artrosis en los huesos de la cabeza, ¿okay? No se mueven los huesos entre sí. Y en este caso, entre los huesos de la cabeza, a esto le llamamos suturas. ¿Ok? Y hay diferentes tipos de suturas de acuerdo a la forma de los huesos que se unen. ¿Ok? Entonces, suturas.
¿Y dónde encontramos suturas? Suturas encontramos en el cráneo, o en la cabeza igual, ¿verdad? Cráneo. Ahí, estoy escribiendo muy mal. En el cráneo. Entonces, tenemos diferentes tipos de suturas. Por ejemplo, tenemos sutura plana, cuando, por ejemplo, acá, el ejemplo es acá de los huesos, en los huesos nasales. Los dos huesos nasales, por ejemplo, cuando se unen, miren acá, cada superficie es plana. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de sutura plana. Por ejemplo, si tienen la forma, si tienen pequeños dientecitos, ¿verdad? Los huesos les llamamos sutura dentada, como en este caso. Ven cómo tienen dientecitos así. Dientes de pescado, de mandií o de piraña. ¿Ven? Entonces por eso es sutura dentada. Entonces un ejemplo de sutura dentada es entre los parietales o la sutura coronal, por ejemplo, ejemplo de sutura dentada. Tenemos una sutura que se llama escamosa. ¿Y cómo es la sutura escamosa, chicos? La sutura escamosa es cuando ambos huesos se unen en forma de bisel o tienen forma de bisel. Ahora, ¿qué es bisel? Bisel es, por ejemplo, a ver, ¿con qué puedo comparar? Por ejemplo, acá voy a hacer un dibujito. Acá arriba. Por ejemplo, si yo tengo acá una estructura que se va a unir con otra estructura y tiene este corte acá, así, tiene este corte. Porque se tiene que unir con otra estructura que tiene el mismo corte. Y eso que se cortó acá es un corte en bisel, en la esquinita así. Tipo acá, entonces voy a tener yo otro con el mismo corte que tiene también corte en bisel. O sea, debería ser así, acá y así. ¿Sí? Entonces este corte es corte en bisel. ¿Está bien? Y ese es un ejemplo de sutura, o sea, una sutura escamosa que se da entre el hueso temporal y el parietal, por ejemplo. Por eso es sutura escamosa esto. Estamos. Entonces, estas son las sin artrosis. Acá señalan que esto es tejido fibroso, es cortito. Ahora, hay modificaciones de esto. Por ejemplo, cuando las fibras son cortitas, tenemos las suturas. Y de repente las fibras pueden ser largas. No me viene el nombre ahora. Es esquindilesis. No, esquindilesis. Le vamos a pasar después, no me viene. Pero cuando las fibras son más largas, por ejemplo, pueden ser las membranas interóseas entre los dos huesos del antebrazo. O si es un ligamento, puede ser, por ejemplo, el ligamento que une acá apófisis estiloides con hueso hioides. Entonces el ligamento es más largo, pero en fin, o sea, igual están articulados este hueso con este hueso mediante este ligamento que está acá, que les une. Está. Sindesmosis, ¿no, verdad? Sindesmosis, ahí está, muy bien. ¿Quién dijo? Yo, profe, perdón. Vero. Muy bien, Vero, sindesmosis, ahí está la palabra, sindesmosis. Y lo más importante que nosotros tenemos que saber acá es la articulación que se da entre el diente y el alveolo. Ok, ¿cómo se llama? Gónfosis. ¿Cómo se da esta articulación? Por ejemplo, yo tengo acá un espacio que se llama alveolo, acá mi hueso, acá tengo yo mi huesito. Entonces el hueso y el diente en sí están unidos, o sea, la raíz acá están unidas o están unidos por pequeños ligamentos cortitos, como estamos viendo acá, pequeños ligamentos cortitos. Y esta es la articulación entre el hueso, entre el alveolo y el diente, o la raíz del diente, y se llama gónfosis. Ok, entonces bueno, es discutido esta parte, pero igual para nuestro libro ya es sin artrosis, que es lo que importa. ¿Estamos? Sepan esto, muy bien, acá resumimos esa parte. Ahora la anfiartrosis. En la anfiartrosis, ¿qué pasa? En la anfiartrosis yo tengo interpuesto, acá yo tengo tejido fibroso, o sea, fibras cortitas, y en la anfiartrosis yo lo que tengo es, por ejemplo, si yo voy a dibujar, bueno, lo que sea, acá un hueso, vamos a suponer acá tengo yo un hueso, yo acá tengo otro hueso.
Ahora, ¿qué tejido está interpuesto acá? Yo tengo interpuesto acá un tejido cartilaginoso, un cartílago. Un cartílago está interpuesto acá. Ok, un cartílago. Y todo esto está reunido claro, está unido después por pequeños ligamentitos, ¿verdad? Para reforzar la articulación. Pero lo principal es que hay interpuesto un cartílago. Ok. Y acá, por ejemplo, le parece muy bien, o sea, le parece demasiado luego a una vértebra y otra vértebra. Y un ejemplo de esto es la sínfisis, que es el tejido fibrocartilaginoso interpuesto entre los huesos. En este caso podemos decir que esto es una vértebra y esta es otra vértebra. ¿Okay? Y este es el famoso disco intervertebral que hay entre cada vértebra. ¿Estamos? Ese es el famoso disco intervertebral y les voy a mostrar. Entonces, acá tenemos una vértebra, o sea, las vértebras cervicales, y ven que entre cada vértebra hay un espacio. Bueno, y ese espacio está ocupado por los discos intervertebrales. Y les voy a mostrar, entonces, el otro ejemplo de esto, chicos, es acá. Miren, este espacio, voy a sacar esto, la sínfisis del pubis. Miren, ¿cómo se forma acá esto? Tenemos dos huesos coxales. Bueno, y acá ven como hay un espacio entre ambos huesos. Y este espacio está ocupado por un cartílago, justamente así como esto, que es la sínfisis del pubis, que es también un ejemplo de anfiartrosis. ¿Ok? Ahí se ve súper bien. Un ejemplo de anfiartrosis. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que estos huesos no es que se mueven, no tienen un amplio movimiento, así como las vértebras, entre los cuerpos. Y acá esto, ¿sí? Permite cierta flexibilidad, cierto movimiento. Entonces, ese es el ejemplo de anfiartrosis. Anfiartrosis. Entonces, yo voy a poner acá los ejemplos, ¿cuáles son? Tenemos las vértebras o los discos, ¿verdad? Y sí, voy a poner así, las vértebras que ya está acá o la sínfisis del pubis. Espectacular. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Dos cosas. ¿Se mueve o no se mueve? También estamos viendo qué tejido hay entre ambos. Si es fibrocartilaginoso, pero es muy importante tener en cuenta siempre el contexto, pero lo que estamos clasificando bien ahora para tener la mente ordenada en cuanto a articulación es, ¿se mueve o no se mueve? ¿Y qué tejido hay interpuesto entre las superficies óseas? Vamos. Ahora la diartrosis es la articulación o el tipo de articulación que sí ya permite ya un movimiento mayor. A esta articulación también le llamamos articulaciones sinoviales. ¿Ok? También le llamamos articulación sinovial. ¿Por qué le llamamos articulación sinovial? Esa es la diartrosis. ¿Qué tenemos? Si yo voy a volver a dibujar acá dos huesitos. En cuanto al movimiento ya sabemos que esto sí se mueve mucho, ¿verdad? Un huesito acá y un huesito acá. Entonces, ¿se acuerdan del concepto? Formaciones anatómicas que se encargan de unir dos o más huesos. Formaciones anatómicas que se encargan de unir dos o más huesos. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la formación anatómica acá? Estas fibras cortitas. El cartílago. Y acá vamos a tener cosas también. Esto está unido por cápsulas y ligamentos. ¿Okay? ¿Qué son las cápsulas? Y acá hay una palabra que le gusta mucho a la profe. Suele salir. En realidad, antes lo que le gusta, pero suele salir. Se le voy a preguntar. Manguito fibroso. Que dice el libro. Manguito fibroso. Entonces, la cápsula articular es un manguito fibroso que rodea a toda la articulación. De esta manera. Entonces, un manguito fibroso que rodea a toda la articulación. Entonces voy a pintar acá solamente la mitad. ¿Ok?
el manguito fibroso que rodea a toda la articulación. O sea, es la cápsula articular. ¿Ok? Y esta cápsula articular está reforzada por ligamentos. Suponiendo que está la rodilla acá, ¿verdad? Entonces, esto, desde acá, desde esta parte, se va a extender un ligamento hasta esta parte. Por ejemplo, un ejemplo nomás, ¿verdad? Y así, lateralmente, posteriormente, los cruzados, etc. ¿Ok? Entonces, están unidos por cápsulas que están reforzadas por ligamentos. Estamos. Las superficies articulares, o sea, los huesos están unidos por cápsulas y ligamentos entonces. ¿Ok? Están unidos por cápsulas y ligamentos. Miren, cuando nosotros hablamos de ligamentos, por ejemplo, hay ligamentos intrínsecos, muchas veces hay ligamentos intrínsecos y ligamentos extrínsecos. ¿Ok? Muchas veces tenemos ligamentos intrínsecos y ligamentos extrínsecos. ¿A qué se refiere intrínseco? Intrínseco se refiere cuando el ligamento se encuentra en contacto directo con la articulación. Yo digo el ligamento intrínseco de la ATM, es que se encuentra intrínseco, o sea, se encuentra en contacto con lo que conforma la articulación. Ahora, también tenemos ligamentos extrínsecos. ¿Y qué son los ligamentos extrínsecos? Son ligamentos que se encuentran ya más alejados de la articulación. Son ligamentos que se encuentran ya más alejados de la articulación. Bueno, o sea, no están en contacto directo con la articulación. Entonces tengan en cuenta, y eso es para todos. Ligamentos intrínsecos, ligamentos extrínsecos. No sé, músculo intrínseco, músculo extrínseco. Cuando tiene el nombre de otra estructura donde se inserta, ya es directamente extrínseco. Estamos, para que tengan en cuenta. Bueno, entonces, entonces, ¿cuál es la función de esto? Mantener unidos los huesos, o sea, estabilizar la articulación o limitar los movimientos. ¿Ok? Bueno, ahora, la superficie, o sea, las articulaciones diartrósicas o móviles, la cápsula articular está revestida, esto está revestido, pero por dentro, está revestido por dentro por una membrana que se llama membrana sinovial, que se encarga de secretar un líquido que se llama sinovial. ¿Ok? Por eso le llamamos articulación sinovial. Por eso la cavidad que hay dentro de los huesos y la cápsula que le rodea es cavidad sinovial, ¿verdad? Bueno, este líquido lo que hace es lubricar la articulación, evitar el desgaste, evitar el roce, evitar el contacto directo entre los huesos. Entonces tenemos acá adentro un líquido sinovial secretado por la membrana sinovial. ¿Estamos? Bueno, a veces cuando los huesos no se adaptan entre sí, o sea, cuando no encajan entre sí, tenemos una estructura que se llama menisco o disco articular, que se encarga entonces de adaptar ambas superficies articulares. ¿Está? Por ejemplo, en la ATM tenemos al disco articular. Ahora, este disco entonces divide la articulación en dos cavidades. Como teníamos una sola cavidad sinovial, ahora tenemos dos cavidades sinoviales. Lo que está por encima del disco, cavidad supradiscal, y lo que tenemos por debajo del disco, que sería la cavidad infradiscal. La cavidad infradiscal. ¿Está? Entonces, básicamente esos son los elementos de una articulación diartrósica. Sin artrosis, amfiartrosis, diartrosis.